Muy buenas amigos, es un placer saludarles una vez más a través de este medio. Estamos retomando una vez más el tema que habíamos dado inicio, nos habíamos quedado en la parte número 6. Vamos con la parte número 7. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el primer capítulo, primer versículo, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estimados hermanos y amigos, este es un tema tan especial, tan importante. Qué bueno que usted me siga para que conozcamos un poco más a profundidad la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Quiero presentarle a usted algunas palabras que se necesitan saber para poder entender este tema del principio de la creación. Mucho se había estado manejando este tema allá por el año 50 y 60, que la creación había comenzado del universo, había comenzado en Génesis en el capítulo 1, pero luego, por falta de carecer de sustento, y ya estudiando lo que es la palabra del Señor, sobre todo los idiomas del hebreo, del griego, porque los idiomas así son, siempre tienen sus derivados, siempre tienen sus sinónimos, y así sucesivamente, no tienen una sola palabra en muchas de ellas. La Biblia habla: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De esto casualmente quiero que hablemos en esta ocasión referente al inicio de la creación del universo. Usted se va a dar cuenta que allí en el principio de la creación, en Génesis, que habla que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí fue la creación de la raza humana. Pero en ese pasaje no se habla de los ángeles. ¿En qué día fue creado los ángeles? ¿En qué día fue creado Lucifer? Incluso cuando más bien nosotros nos damos cuenta ahí en el versículo 2, que ya cuando Dios había hecho a la raza humana, o el primer hombre, la primer pareja, allá se encontraba Satanás ahí en el huerto donde Dios lo había creado. Estimados hermanos y amigos, hay unas palabras que es necesario que usted se dé cuenta. Por ejemplo, está la palabra Eret, que significa tierra seca, tierra seca. Y en su tiempo Dios comenzó a hacer el cielo y la tierra, y todo estaba en sequedad, porque así habla referente a esta palabra que encontramos. Por eso es que carecíamos de sustento para poder entender plenamente este tema importante. La palabra Eret quiere decir tierra seca, y esto fue en el principio. Hay otra palabra que menciona en el idioma hebreo, que es la palabra bara, que quiere decir crear de la nada. Y usted se da cuenta, según la palabra del Señor, que Dios empezó a crear el universo casualmente usando esta palabra bara, que se hizo de la nada. Dios solamente ordenó y empezó a obedecerse, o a obedecer la naturaleza misma, obedeciendo a la orden de Dios. Y aquí vemos nosotros que Dios en el principio crea los cielos. Primero los cielos. Y nos vamos a dar cuenta cuando dice los cielos, es que no solamente se refiere a un solo cielo. Habían 3 cielos, y eso lo habla el apóstol Pablo cuando fue llevado y Dios le mostró en el tercer cielo lo que lo que él tenía que dar a conocer a la humanidad. Entonces, estimados amigos y hermanos, ahí comenzó la palabra bara,
que quiere decir crear de la nada. Dios le dijo que se haga la luz, que se haga todo lo demás que la Biblia menciona referente a esta palabra, que se haga. Solo dio la orden. Sin embargo, cuando vemos nosotros, cuando Dios hace los peces del mar, ya dice el Señor que produzca las aguas, seres vivientes, y comienzan los monstruos, comienzan los peces, comienzan toda la línea del sistema acuático a hacerse conforme a lo que Dios ordenó, a este elemento del mar, de las aguas, mejor dicho, que de ahí surgieran estos seres vivientes. Hay otra palabra que se llama la palabra asa, y esto quiere decir terminar o componer, rectificar algo, hacerlo o rehacerlo de nuevo, porque la Biblia habla de eso casualmente, que Dios empezó a componer lo que había, lo que estaba desordenado, porque ese es el problema casualmente que tenemos. Muchos de los teólogos en tiempos pasados estuvieron enseñando que allí fue el principio de la creación en el libro de Génesis, cuando se estaba creando la raza humana. Pero en realidad, al estudiar las profundidades de las raíces hebreas y griegas, nos damos cuenta que esto carecía de sustento. Y la verdad es que se estuvo manejando mucho tiempo esto en una forma de dogmatismo. Como quien dice, ¿verdad? Como dice la religión, tenés que creer en esto porque ya fue dicho y punto. Pero la Biblia nos habla que debemos de escudriñar las escrituras para no caer en una herejía y en algo que no tiene sustento. Estimados hermanos y amigos, hay la palabra que mencionábamos antes, la palabra asa, que quiere decir terminar o componer algo. Y todas estas palabras se estuvieron mencionando en el inicio de la creación. Dios también comenzó con los sistemas que la ciencia humana se hizo una competencia en tiempos de la creación acerca del espacio, la materia y el tiempo. Estos tres elementos que los menciona Dios, que Dios mismo los hizo. Dios hizo el espacio, Dios hizo la materia, Dios hizo el tiempo. Estimados hermanos y amigos, esta palabra de yasa, la palabra yasa quiere decir darle forma a algo que está desordenado. Hay otras palabras como kohu, bohu, que son palabras hebreas, que esto quiere decir, kohu, por ejemplo, quiere decir desordenado, quiere decir descompuesto, caótico. Esas son las primeras palabras del hebreo que nos vamos a dar cuenta de eso. Hay otra palabra que hablas referente del idioma para hacer la creación o dar las órdenes de parte de Dios. Y esta palabra también se llamó Nahau, que esta palabra quiere decir en el griega benchit en el idioma griego. Pero ya en nuestro idioma, ya esto quiere decir el inicio del Génesis, lo más importante del principio del Génesis, el principio o el origen del Génesis. Ahí sucede todas estas palabras necesarias que nosotros necesitamos conocer para poder entender este tema, porque muchos hasta el día de hoy hacen un dogmatismo, lo han aceptado como una realidad y dicen esto es así
y punto. Aquí comenzó la creación. Pero si nos vamos a las raíces, a las profundidades de las palabras hebreas y griegas, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas palabras que fueron traducidas para hacer la formación de las escrituras, muchos tomaron alguna palabra de todos estos derivados, pero es necesario que nosotros nos demos cuenta que hay mucho sustento en cada una de estas palabras. Por eso es que nunca vamos a dejar de aprender la palabra del Señor. Entonces la palabra asa quiere decir acabar, terminar o componer. La Biblia habla que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Los hizo, las formó, las hizo y formó la tierra. La hizo y la compuso. Eso dice ahí en el libro de Isaías en el capítulo Isaías en el capítulo 45 versículo 18, donde dice que Dios la hizo y la compuso. Aquí vemos estas palabras. Entonces Dios hizo, usamos la palabra bara, Dios hizo. La compuso, ya tiene que ser ya la palabra que mencionábamos antes, que es la palabra yazar, que es componer o darle la formación a algo que está desordenado. Estimados hermanos, los científicos se revolvieron allá en el siglo XX por todos lados dando sus teorías, y todo el mundo ha venido siguiendo las especulaciones de los científicos, y ahora todos esos sistemas están cayendo porque la misma palabra de Dios los está derribando, y nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos la caída de todos estos sistemas filosóficos, científicos, ateístas, y nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios tiene la única verdad, y todo lo que ellos hablaron ya estaba escrito en la palabra del Señor que iba a suceder. Porque Jehová Dios le dijo a la tierra, en aquel momento cuando estaba comenzando el universo, dijo Dios que hayan las lumbreras, y así sucesivamente empezó Dios a ordenar usando la palabra bara. Estimados hermanos, en su tiempo la Biblia dice en Eclesiastés 3:11 que Dios lo hizo todo perfecto y hermoso. Dios hizo todo, y Dios no habita en ninguno de estos sistemas. Dios habita mucho más allá, porque la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios habita en la altura. Dios habita en la altura. Así dice su palabra. Entonces, mire, Dios entonces habita en la santidad también, y habita en el corazón quebrantado, y también en aquel que le hace falta espíritu de parte de Dios. Estimados hermanos y amigos, este tema es bien profundo y nos vamos a ir poco a poco hablando de esto para que usted se dé cuenta que hay misterios lindos y no se puede quedar allí solamente en un versículo que aprendió hace muchos años y nunca pasó de allí. Deleítese en las escrituras, porque al deleitarse en las escrituras usted siente paz. El Espíritu de Dios empieza a trabajar en su vida, porque allí es donde nosotros encontramos la vida eterna, en el conocimiento de su palabra. Por eso es que hay muchos cristianos que es bien débil, es bien cobarde y sale huyendo por todos lados por cada problemita que enfrenta, porque no conoce las partes fundamentales de las escrituras, no conoce lo más esencial de la palabra de Dios. Y para eso se necesita entonces tratar de estudiar la palabra para conocer más y más de Dios, porque allí está la vida eterna, en la palabra del Señor. Estimados hermanos y amigos, la palabra entonces habla de que Dios habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad. Por supuesto, habita en todos lados porque Él es omnisciente, está en todos lados. Pero antes de que se hiciesen los cielos,
los cielos y la tierra y todo el universo entero existió vida antes de Adán. Nos vamos a quedar aquí en esta última palabra que estamos mencionando para que usted siga conmigo en el próximo o en la continuación de este tema, donde vamos a estar hablando la vida que existía antes de Adán. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, por miles y miles de personas que nos ven y nos escuchan con esta palabra. Esperamos, Señor, que esta palabra haya cabida en cada corazón, en cada mente de muchas personas que nos escuchan y nos ven. Padre Santo, te pedimos una bendición siempre para poder conocer más y más de ti a través de esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Hasta luego. Aunque los mares se agiten y se rinque la bruma, aunque la tierra sacuda en caposo temblor, aunque la luz de la luna se torne vapera, nada podrá detenerme si tengo el Señor. Aunque se caigan del cielo todas las estrellas, aunque la falsa calumnia masacre mi honor, aunque la luz de la luna se torne bella, nada podrá detenerme si tengo al Señor. Pero sé que Cristo permanece en mí. Si el mundo a mí me aborrece, pero sé que Cristo permanece en mí. Aunque se caigan del cielo todas las estrellas, nada podrá detenerme si tengo al Señor. Aunque se caigan del cielo